Vamos a seguir conversando sobre innovar, pero esta vez los invito a que nos pongamos en modo herramientas de pensamiento crítico, ¿no? Desde el enfoque de las redes sociales. Herramientas para entender esta actualidad compleja que vivimos y con estas herramientas poder transmitirle a cada uno que se cruza en nuestro camino de la enseñanza la mejor manera de crear un pensamiento crítico. La conferencia que sigue se titula El desarrollo del pensamiento social y crítico en la enseñanza de las ciencias sociales, historia y geografía, apuestas y desafíos en el contexto actual. Va a disertar Celeste Cerdá, que ella se autodenomina profesora ante toda, pero es profesora en Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, y estuvo a cargo de la tesis titulada Dictadura, Memoria y Escuela, Dilemas, Propuestas y Desafíos en la Transmisión Escolar de la Historia Reciente. Con un aplauso la recibimos a Celeste Cerdá. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, agradecerle por supuesto a la organización del Congreso, a las autoridades, a los trabajadores y trabajadoras del Ministerio y de la Secretaría que han hecho un trabajo impresionante por detrás. Nos han estado persiguiendo un mes aproximadamente, recordándonos todo. Y a ustedes, por supuesto, colegas, compañeros y compañeras, por estar aquí un sábado a la tarde, con todo lo que significa el peso de la semana, del mes, del año y de los años que siguen. Así que agradecerles también su presencia, a sumarse a este desafío, que es un desafío que aquí nos convoca a pensar, una suerte de paréntesis de nuestra tarea cotidiana, pero que es un desafío que llevan ustedes adelante en las aulas todos los días, ¿no? Es un desafío cotidiano que en este momento nos interpela en un congreso para encontrarnos y pensar algunas cuestiones. Hay un sociólogo francés, Pierre Bourdieu, que tiene una frase que a mí siempre me llamó la atención, que dice que el tiempo es una de las propiedades sociales más desigualmente distribuidas. Si uno lo piensa, por ejemplo, cuando va al médico, yo descubrí ahí lo que significa la palabra paciente, cosa que no soy, no tengo paciencia, pero al leer Bourdieu entendí que efectivamente el tiempo es una de las propiedades sociales más desigualmente distribuidas, porque quien tiene el poder maneja el tiempo, quien no lo tiene espera, o es paciente en ese caso, ¿no? Entonces, de alguna forma siento que cada vez que nos encontramos en un congreso, que rompemos con la cotidianidad, con la aceleración que implica, con la ocupación que implica, de alguna manera le estamos disputando el tiempo al poder, ¿no? Le estamos confiscando un poquito de ese tiempo para nosotros y nosotras. Así que espero que esta media horita en que conversemos tenga ese poder confiscatorio, de alguna manera, del que habla Bourdieu. Recién me presentaban, me decían ¿cómo te presento? Le digo como profe. Soy profesora en Historia, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, pública, gratuita, de calidad y tan desprestigiada y desmantelada en estos tiempos. Es esa universidad pública la que me ha permitido a mí, además de ser profesora, ser investigadora, es decir, me ha dado el tiempo, las condiciones, para poder pensar por ahí por fuera de esta cotidianidad. Pero por fuera no significa alejada de, ¿no? Yo trato de todo el tiempo pensar las cuestiones que abordo en la investigación desde mis prácticas de enseñanza. Y en ese sentido, creo que quienes estamos aquí no somos expertos, los que tienen la experticia, son los profesores y profesoras que cotidianamente están en las aulas. Gracias. En todo caso, si me considero experta en algo es en la enseñanza de la historia, pero no por haber estudiado mucho en posgrados, etcétera, sino porque soy profesora en historia y he tenido la posibilidad, en todo caso, de formarme en distintos niveles y en distintos lugares del mundo, ¿no? Entonces, la experticia y el experto tienen una relación que en el marco de la innovación es compleja, pero que debe entrar en diálogo. Hay un didactista español, catalán, diría él, no español, Joan Pagès, que fue mi maestro y me enseñó que el docente es el agente curricular más significativo. Es decir, no se puede pensar ningún cambio en la enseñanza si no es desde los docentes y para los docentes, ¿no?
En ese sentido, sentía cierta continuidad con lo que trabajaba Bernardo recién. Él le hablaba a los ministros, bueno, yo le voy a hablar a los curricularistas y a los y las profesoras y maestras. En ese registro va a estar la conversación. La conversación va a tener la forma de unas notas, ¿no? Notas en el sentido de referencias para pensar algo. Y esas notas que nos van a acompañar tienen que ver, o una primera nota que nos va a acompañar, tiene que ver con el título. Cuando me convocaron a pensar algo que no era la enseñanza de la historia, lugar donde por ahí me siento un poco más cómoda, y pensar en general, más general, digamos, en el campo del conocimiento de las ciencias sociales y humanas, pensé este título que ahora lo veo bastante grandilocuente, que dice: el desarrollo del pensamiento social y crítico en la enseñanza de las ciencias sociales, historia y geografía, apuestas y desafíos en el contexto actual. El primer desafío que yo tuve fue pensar de manera articulada algo que en el sistema educativo y en el campo de conocimiento, en el campo disciplinar, aparece fragmentado, aparece desagregado, ¿no? La historia, la geografía, la economía, la sociología, etc. Entonces, proponerles a ustedes, junto conmigo, un primer desafío, que es pensar articuladamente algo que, si bien tiene sus especificidades, debe ser pensado de manera más holística, más general. El segundo desafío que tenía que ver con buscar un lenguaje común, ¿no? Para el profe de geografía, para el profe de historia, para la maestra de ciencias sociales. Digo, ¿cuál es el lenguaje que nos habita a todos? ¿Cuál es el lenguaje que nos nombra, independientemente de si estamos en quinto grado, en primer año enseñando geografía, en sexto enseñando sociología? Yo creo que ese lenguaje es el lenguaje del oficio, ¿no? Nuestro oficio, el oficio que tan lindamente piensa Jorge La Rosa, el oficio de la transmisión, el oficio de poner en las jóvenes generaciones, poner a disposición de las jóvenes generaciones el mundo de lo común, la transmisión del mundo de lo común a las jóvenes generaciones. Ese lenguaje, independientemente del grado en el que estemos, de la materia o disciplina que estemos enseñando, creo que nos vuelve a unificar en aquello que el capitalismo, el siglo XX, las especializaciones han fragmentado, yo creo, a niveles que hoy ya son insostenibles. Otra nota, otra referencia para pensar. Si bien yo voy a hablar pensando en la enseñanza, es imposible pensar la enseñanza sin los sujetos a quienes vamos a enseñar, ¿no? No como un destinatario, sino como parte intrínseca del pensamiento sobre la enseñanza, acerca de la enseñanza. Y voy a decir una obviedad: no se puede enseñar algo si no se conoce a quién se le enseña, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿cómo conocer a quién se le enseña? Hay muchísimas maneras. Yo elegí una que tiene que ver con un texto que publicó hace poco Michel Serres, un filósofo francés. Que dice así, dice: estos niños viven pues en lo virtual. Las ciencias cognitivas muestran que el uso de la red, la lectura o la escritura de mensajes con los pulgares, la consulta de Wikipedia o Facebook, no estimula las mismas neuronas ni las mismas zonas corticales que el uso del libro, de la tiza o del cuaderno. Pueden manipular varias informaciones a la vez. No conocen ni integran, ni sintetizan como nosotros sus ascendientes. Ya no tienen la misma cabeza. Por el teléfono celular acceden a cualquier persona, por GPS a cualquier lugar, por la red a cualquier saber. Ocupan un espacio topológico de vecindades, mientras que nosotros vivíamos en un espacio métrico referido por las distancias. Ya no habitan el mismo tiempo, es decir, ya no conocen de la misma forma, ya no habitan el mismo tiempo. Sin que nos diéramos cuenta, nació un nuevo humano. Durante un intervalo breve, el que nos espera de los últimos años. Él o ella ya no tiene el mismo cuerpo, la misma esperanza de vida, ya no se comunica de la misma manera, ya no percibe el mundo de la misma forma, no vive la naturaleza, ya que no habita el mismo espacio. Nacido con la peridural y de un nacimiento programado, ya no le teme, con los cuidados paliativos, a la misma muerte. Él o ella escribe de otro modo, por haberlos observado con admiración, enviar con una rapidez mayor de lo que podría hacerlo jamás con mis torpes dedos, WhatsApp con los 2 pulgares. Por ellos mismos los bauticé con la mayor ternura que un adulto puede expresar, Pulgarcito y Pulgarcita. El libro se llama Pulgarcito y Pulgarcita, perdón. ¿Por qué elegir a Pulgarcita o Pulgarcito como el destinatario
intrínseco de esta conversación. Uno podría decir, ¿por qué es una invariante? Independientemente si estamos en nivel inicial, en sala de 4, en primaria, en secundaria, invariante también del contexto social, institucional, incluso áulico en el que estemos. Pulgarcito y Pulgarcita están sentados al frente nuestro. Y por eso elegí esa imagen para pensar algunas de las problemáticas de la enseñanza de las ciencias sociales hoy. Había pensado, pero creo que ya, viendo el tiempo, no va a suceder de esa manera. Por suerte los profesores hacemos magia con el tiempo escolar nos ha enseñado a hacer magia con él. Iba a centrar la exposición en, considerando a Pulgarcito y Pulgarcita, qué conocimientos sociales para este siglo XXI. Pero como decía el colega que me antecedía, Bernardo, en realidad la pregunta por el qué, por el cómo, siempre tiene que estar antecedida por la pregunta sobre el para qué, ¿no? Es la que nos va a orientar, es la pregunta básica que va a orientar las decisiones que luego tomemos sobre el qué y el cómo. Entonces me voy a parar en qué conocimientos para este siglo XXI, pero haciendo un pequeño desvío, un pequeño paréntesis en las preguntas sobre para qué en este nuevo clima epocal, y finalmente cerrar con algunas claves para orientar el currículum y nuestras prácticas de enseñanza. La pregunta sobre para qué, yo diría dos notas acá. La primera nota es alejar esa pregunta de un tono utilitarista, ¿no? Isabel Siede, seguramente muchos de ustedes lo han escuchado y lo han leído, dice que la pregunta es la herramienta del inquisidor y el arma del revolucionario, ¿no? Dice, por ejemplo, cuando uno dice ¿para qué sirve la felicidad? La felicidad, dice, no sirve para nada, pero ahí justamente radica su valor. La pregunta sobre para qué yo creo que debería alejarse también de esas respuestas más utilitaristas y pensarlas como ese espacio de libertad, como esa herramienta del inquisidor y esa arma del revolucionario. En las ciencias sociales, en la historia y la geografía, la respuesta a esa pregunta la he dividido analíticamente en tres, ¿no? Tres grandes formas de responder a la pregunta ¿para qué enseñar ciencias sociales, historia y geografía? La primera, que pone énfasis en su función social, ¿no? ¿Para qué enseñar ciencias sociales, historia y geografía? O en un sentido más general, ¿para qué la educación? Desde algunas perspectivas se responde diciendo, bueno, la enseñanza, las disciplinas escolares y la educación en general sirven para adaptar, ¿no? a la realidad social, para reproducir ciertos valores hegemónicos con respecto a distintas cuestiones. De otra perspectiva, desde la perspectiva crítica, si bien, por supuesto, reconocen ese sentido a la escuela, admiten que también es posible que bajo ciertas condiciones la escuela y la enseñanza de las disciplinas escolares pueda convertirse en un espacio de cuestionamiento a la dominación social, ¿no? La naturaleza, va a decir Raimundo Cuesta Fernández, un didactista español, sumamente compleja y contradictoria de la escuela en el capitalismo, reprimir y liberar al mismo tiempo casi como las dos caras de una misma moneda. Cuando uno ve esta cartografía que realizan diferentes autores sobre la pregunta sobre ¿para qué enseñar historia, ciencias sociales y geografía? Yo me pregunto, ¿no? Me pregunto en mis propias prácticas, ¿cuánto de mis prácticas contribuyen a la reproducción de valores sociales hegemónicos, de estereotipos, de relaciones de dominación de clase, de género, de etnia? O por el contrario, ¿qué de mis prácticas sociales contribuye a interpelarlas, a cuestionarlas, a desnaturalizarlas? Una segunda respuesta que se le ha dado a la pregunta sobre para qué tiene que ver con su finalidad intrínseca, el mandato social que tiene, que es el de formar ciudadanía. Ahora bien, el problema es que el concepto de ciudadanía no es unívoco, ¿no? Hay diferentes perspectivas con respecto a ese concepto. Entonces, algún autor, en este caso tomo a Villalón González, que es un didactista chileno, pero podrían ser muchos más, sostiene que de esas tres concepciones de ciudadanía, algunas orientadas por una concepción de ciudadanía mínima y otras por una concepción de ciudadanía máxima, están presentes en el currículum y están presentes en nuestras prácticas de enseñanza. Y es fundamental que nos preguntemos qué concepción de ciudadanía estamos transmitiendo a las jóvenes generaciones. Es decir, es fundamental porque la forma en que habiten este mundo en común que les estamos tratando de legar va a tener que ver con las concepciones de ciudadanía con las que estemos trabajando. Y una tercera respuesta que se le da a la pregunta sobre para qué
tiene que ver con su historicidad. Nacidas las disciplinas sociales en un contexto de consolidación del Estado-Nación, allá por fines del siglo XIX, principios del XX, en el caso de la escuela primaria, las políticas educativas vinculadas a la consolidación del Estado-Nación, en el caso de la escuela secundaria fueron un poco anteriores, han dejado algunos rastros, ¿no? Han ido sedimentando algunas formas, algunos sentidos, algunas prácticas, algunos saberes que muchos autores advierten tienen la persistencia al cambio, porque están instaladas como hábitus, ¿no? Lo tenemos hecho cuerpo, lo tenemos naturalizado, es la manera en que hemos aprendido y es la manera en que enseñamos. Alguna de esos sentidos y prácticas, decía yo, originadas en el contexto de consolidación de los Estados-Nación, que tiene que ver con la exaltación de lo nacional, con la educación patriótica, las fechas patrias, el panteón de héroes, los actos escolares, la defensa del territorio, un aprendizaje memorístico, pasivo, etcétera. Algunos de estos sentidos y prácticas originados en el contexto de consolidación del Estado-Nación alertan, desde una perspectiva que es la de la sociogénesis de las disciplinas escolares, muchos autores su carácter de perdurables, ¿no? Y Severino Siede plantea algo interesante. Él dice, sí, es cierto, perduran, pero perduran probablemente porque no se consolidó ningún otro sentido y práctica nuevo que le dispute esos sentidos. No significa que no haya habido intentos, significa que no logra consolidarse y que estamos ahí entre eso que no deja de morir y aquello que no termina de nacer. Yo creo que este cuestionamiento a la historicidad de las prácticas y alertados de esta idea de, yo lo imagino como capas geológicas que se van sedimentando y sedimentando una encima de la otra, es interesante preguntarnos qué de nuestras prácticas y qué de lo que regula el currículum tiene que ver con aquellos sentidos y aquellas finalidades que tenía la enseñanza de la historia, de la geografía y de las ciencias sociales, en un mundo totalmente otro hoy, ¿no? Con sentidos diferentes, con concepciones de ciudadanía distintas, con... bueno, hoy estamos hablando de ciudadanía global, estamos hablando de... bueno, van a hablar en la conferencia que sigue de cuestiones vinculadas a la inclusión de nuevos sectores, etcétera, ¿no? Un paradigma que ha cambiado y, sin embargo, algunas prácticas y algunos sentidos que se han ido sedimentando con el tiempo y que debemos tener alertas, ¿sí?, para reconocerlos. Porque les decía, en un contexto absolutamente otro, un clima epocal que en realidad lo podemos rastrear a los 70, ¿no?, a los años 70 del siglo XX, pero que se ha profundizado a partir de los 90 y acelerado con la llegada del siglo XXI, nos trae nuevos desafíos en un contexto que, si ustedes rastrean en los libros de ciencias sociales, sociología, etcétera, incluso aparecen nombres diferentes, ¿no? A partir de los principios del siglo XXI, el vocabulario se ha poblado de palabras como globalización, posverdad, presentismo, infocracia, todos conceptos que nos están señalando formas de nombrar una realidad absolutamente otra, ¿no? En esa realidad aparecen muchísimos desafíos para la escuela, para las ciencias sociales y para la formación ciudadana. Algunos de ellos tienen que ver con desafíos interculturales, otros medioambientales y desafíos al sistema democrático. Esto está rastreado a nivel mundial, aunque claramente podríamos leerlo en clave nacional. Por una cuestión de tiempo no los voy a desarrollar, pero me pareció interesante que pudiéramos pensar estos desafíos como desafíos que están imbrincados absolutamente con lo que podemos hacer desde la enseñanza de las ciencias sociales, ¿no? Las respuestas que podamos dar desde la enseñanza de las ciencias sociales, la historia y la geografía. Bien, luego de este paréntesis, de este desvío sobre la pregunta vinculada al para qué de la enseñanza de las ciencias sociales, historia y geografía, ahí sí estamos en condiciones de preguntarnos qué conocimientos para este siglo XXI. Podríamos estar todos de acuerdo en esta búsqueda de este lenguaje común también para las ciencias sociales, la historia y la geografía, independiente del nivel en el que estemos enseñando, que de lo que se trata en nuestro campo de conocimiento es de comprender la realidad social, ¿no? Comprender la realidad social implica un modo de conocer particular, porque el objeto es particular, ¿no? Y requiere también de ciertas disposiciones, no solo habilidades cognitivas, sino también disposiciones para habitar lo social. Y eso lo vuelve una tarea compleja.
Siede ahí de manera muy interesante deja planteadas dos cuestiones que no las voy a poder retomar por una cuestión de tiempo, pero que no quisiera dejar de compartir con ustedes. El primero dice, y ello requiere ampliar y confrontar, ¿no? Ampliar y confrontar. ¿Qué cosa? Bueno, yo creo que ahí uno podría decir desde las memorias familiares, desde los discursos en las redes sociales, los discursos de los medios de comunicación, todo esto que últimamente en el campo de la didáctica se está trabajando desde la idea de representaciones sociales. Ahí hay un cambio fundamental. Cuando antes hablábamos de conocimientos previos, estábamos posicionados en un paradigma vinculado a comprender la realidad social, y desde que estamos trabajando más desde las representaciones sociales, yo creo que se abre ahí un abanico de oportunidades sumamente interesantes. Y cuando Isabelino dice ampliar y confrontar, creo que está pensando en las representaciones sociales de nuestros alumnos y alumnas. Y dice algo más que es maravilloso, que no voy a poder compartir con ustedes, pero que dice, en el espacio público del aula. No hay que olvidar nunca que el primer espacio público donde nuestros alumnos y alumnas aprenden a ser ciudadanos es el aula. La sala amarilla, la sala roja, el aula de primaria y el aula de secundaria, sin duda. Vamos a compartir un postulado que es fundamental para entender todo lo que voy a decir a continuación. La idea es que en este contexto epocal novedoso que transitamos, que experimentamos, esta complejidad del mundo del siglo XXI tensiona la cultura clásica del conocimiento. Es decir, necesitamos nuevas formas de conocer lo social, porque lo social ha mutado. Nada más histórico que lo social. No podríamos dejar de pensar en esta mutación. Entonces, ¿qué nuevas formas de conocer lo social en este contexto? Yo creo que primero necesitamos comprender la realidad social de forma más holística y menos fragmentada. Voy a tratar de ejemplificar luego cuando hable algo sobre nuevas claves para la enseñanza. Necesitamos conocer y comprender de forma crítica la realidad, pero no solo crítica, que es un discurso que pedagógicamente ya está instalado, ¿no? También de forma creativa, que es un concepto no, digamos, novedoso, pero que sí no ha habitado, al menos no suficientemente, según mi perspectiva, el lenguaje pedagógico, didáctico y las prácticas de enseñanza. También necesitamos conocer y comprender la sociedad de la información. Recuerden a Pulgarcito y Pulgarcita. Y finalmente necesitamos conocer y comprender la realidad social para transformarla. Había dos caminos acá, ¿no? Ponerme a partir de aquí a enunciar algunas cuestiones conceptuales vinculadas al pensamiento crítico, a lo que aportan la enseñanza de las ciencias sociales, la historia y la geografía, el desarrollo de este tipo de pensamiento, pero opté por trabajarlo desde una perspectiva que trata de compartir con ustedes algunos aportes que yo creo son fundamentales en el campo de investigación de la didáctica, de las ciencias sociales, de la historia y la geografía, y que de alguna manera son más propositivos, ¿no? O sea, hay veces que nos cansamos de definir, delimitar, conceptualizar, no porque eso no sea necesario, sino porque en cada una de esas operaciones lo que se juega es la dimensión propositiva, y muchas veces en nuestras prácticas cotidianas, en la cantidad de horas que tenemos, en las condiciones laborales en que nos desarrollamos, esa tarea finalmente termina siendo imposible. Entonces, me parece que la tarea de quienes tenemos esa posibilidad, de quienes venimos del campo de la didáctica, investigamos y desarrollamos alguna de estas cuestiones, es compartirla con ustedes, no como una receta, por supuesto, porque la idea es que ustedes son los expertos, sino como algunos recorridos posibles que los orienten en esa cotidianidad tan compleja que habitamos. La primera clave para pensar la enseñanza en este contexto del siglo XXI tiene que ver para mí con plantear y resolver problemas en el aula, ¿sí? Problemas sociales en el aula. Uno de mis mentores, Joan Pagés, como les decía, siempre señalaba que en la calle, decía, ahí afuera, no hay disciplinas, no existe ni la historia, ni la sociología, ni la geografía. Ahí sí lo que existen son problemas sociales. Y las disciplinas sociales, entonces, van a tener sentido en la medida que aportan conocimiento para la solución de esos problemas. Alguien decía alguna vez,
A nadie le resulta raro que en una aula de matemáticas estén resolviendo problemas matemáticos. A nadie le resulta raro que en una clase de ciencias naturales estén resolviendo alguna problemática vinculada a las ciencias naturales. Ahora, en las aulas de ciencias sociales, historia y geografía, no. Ahí las problemáticas desaparecen, ¿no? Y eso está bastante investigado también, las razones por qué sucede. Entonces, nosotros los profesores y maestros tenemos un lugar fundamental en ayudar a nuestros alumnos a comprender los problemas sociales. Ahí la investigación ha aportado muchas claves, ahí yo señalé alguna de ellas nada más, proponiendo, ayudando a definir situaciones problemas, creando situaciones para solucionarlos, etc. Y no quería dejar de señalar que en la investigación, digo porque es un problema del campo de la didáctica, no socializar sus aportes, no socializar sus descubrimientos, etc. Que en la investigación contamos con muchos mapas conceptuales, esquemas, etcétera, de cómo abordar los problemas sociales relevantes en las aulas de primaria, de inicial y de secundaria. Otra cuestión que necesitamos pensar sobre el tipo de conocimiento que estamos transmitiendo tiene que ver con comprender para actuar. Dice Santiesteban que para actuar en la sociedad necesitamos comprenderla previamente, ¿no? Entonces, ¿cómo se comprende la realidad social? Ahí yo he seleccionado algunas estrategias cognitivas, algunas perspectivas de cómo seleccionar los contenidos que tienen que ver con esta idea de una comprensión de la realidad social actual. Pero después dije, bueno, pero hay algo de esta realidad social actual que debe ser más precisado aún. Y hay dos líneas en la investigación del campo de la didáctica que a mí me parece que son hoy no solo importantes, sino urgentes. Una tiene que ver con educar en la literacidad crítica digital, es decir, que aprendan a leer detrás de las líneas y las pantallas, ¿no? Aprendan a diferenciar un hecho de una opinión, aprendan a exigir la veracidad de la información, los argumentos que se esbozan para que esa argumentación sea correcta. Leía, el Washington Post publicaba que Trump, luego de sus 4 años de presidencia, había publicado más de 30.000 noticias falsas, por ejemplo, ¿no? Y ustedes saben lo que pueden hacer Twitter y demás en la opinión pública. Bueno, no voy a ir para ese lado, pero hay un texto muy interesante, sí voy a ir, porque se trata de compartir las cosas que nos movilizan, que se llama Infocracia, que plantea la hipótesis de que digamos, la esfera pública de la modernidad ya está dejando de ser el lugar en que participamos como ciudadanos y nos formamos como ciudadanos, y están siendo las redes. Entonces, si las redes sociales están ocupando el lugar de la esfera pública, tendremos que salir a disputar en las redes sociales aquello que antes disputábamos en las calles, en las asambleas, o donde fue las urnas, ¿no? La segunda línea de la investigación del campo de la didáctica, que les decía me parece fundamental y urgente, tiene que ver con la construcción de discursos del odio y lo que las ciencias sociales pueden aportar a la deconstrucción de esos discursos y a la construcción de contranarrativas. Hay mucha investigación también allí. No me voy a extender por una cuestión de tiempo, pero pueden buscarlo como contradiscursos del odio y van a encontrar ahí esquemas, tanto para trabajar la deconstrucción de esos discursos, como cómo construir con nuestros alumnos y alumnas discursos o contrarrelatos a esos discursos del odio, a esas narrativas del odio. Otra cuestión que creo que debemos repensar tiene que ver con qué pueden aportar la interpretación y la relación del tiempo y el espacio al conocimiento de esta nueva realidad social. Ahí no me voy a detener, pero quisiera decir que los saberes geográficos, ¿sí?, vinculados al espacio, lo que pueden aportar, dirían muchos autores del campo de la didáctica y la geografía, es una forma de comprensión de los cambios espaciales de la sociedad y de actuación ante los problemas sociales y ambientales, ¿no?, relevantes de nuestro entorno a partir del desarrollo del pensamiento geográfico. Quienes investigan en este campo también dan algunas claves, por ejemplo, sobre las estrategias de enseñanza que permiten el desarrollo del pensamiento geográfico, sobre cómo trabajar problemáticas esenciales para interpretar el espacio. Y también, y acá me parece fundamental, algo de esto decía el compañero en su intervención anterior, creo que el desafío es desplazarnos
de una geografía que es más bien de base descriptiva a una geografía que entiende el espacio como producto social. Esto es resultado de relaciones complejas, de decisiones que tomamos los seres humanos y vinculado a intereses que debemos ser capaces de reconocer. La autora que está ahí, que es una geógrafa catalana, Pilar Benejam, dice algo interesante, dice, no se trata de oponer uno a otro, se trata de ponerlos en diálogo, de desplazarse entre uno y otro, de complementarse, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de maneras en que yo imaginaba cómo, por ejemplo, vinculados al espacio como espacio público, discutir en las salitas cómo organizamos ese espacio, ¿no? Someter a votación de nuestros estudiantes de qué manera queremos que los juegos, en general vinculados a cuestiones de género, a divisiones de género, estén organizados de una manera diferente. Porque, bueno, quiero decir, el espacio como una categoría, pero a la vez una experiencia de formación ciudadana desde etapas tempranas es fundamental. También quería comentarles que tenemos, en el campo de la didáctica y la geografía, esquemas sobre qué habilidades son propias del pensamiento histórico, cómo desplazarse de una geografía más descriptiva a una geografía crítica, etc. No solo el espacio, el tiempo también debe ser revisado, ¿no? La enseñanza de la temporalidad. La enseñanza de la historia no es la enseñanza del pasado, es la enseñanza de la temporalidad. Y la temporalidad comprende 3 constructos temporales: pasado, presente y futuro. ¿Sí? Entonces, enseñarle a nuestros alumnos y alumnas a sentirse en la historia, no saber historia. Para eso, el desarrollo del pensamiento histórico es probablemente una de las líneas de investigación más desarrolladas en el campo de la didáctica. También hemos desarrollado modelos que tienen que ver con qué selecciones de contenido, qué tipo de estrategias, qué tipo de narrativas históricas tienen potencialidades para desarrollar el pensamiento histórico. No me voy a detener ahí por una cuestión de tiempo. Y finalmente, bueno, hoy estoy citando mucho a mi maestro. Mi maestro murió en medio de la pandemia. Yo siempre pienso que, bueno, quizás por suerte, porque no vio muchas de las cosas que venían después en Europa y en América Latina. Pero él decía que el futuro es una categoría temporal fundamental para la construcción de la ciudadanía. ¿Por qué decía? Porque es la única categoría temporal en la que podemos intervenir. Es la única sobre la que podemos hacer algo, ¿no? Entonces, las propuestas tienen que ver con trabajar con la educación para el futuro. Y acá hay una nota, ¿no? Esas referencias para pensar. Siempre estamos enseñando el futuro, aunque no lo sepamos. Entonces, una alerta tiene que ver con estar muy atentos a que el currículum y la selección de contenidos que hagamos favorecen algunas visiones de futuro, obturan otra, ¿sí? Por ejemplo, si en las narrativas históricas no aparecen nunca los jóvenes, los niños, las mujeres, estamos transmitiendo ahí, a partir de ese relato del pasado, una visión de presente y una visión de futuro, donde, por ejemplo, los cambios en la historia provienen de lo que grandes hombres hicieron, o las fuerzas impersonales como el imperialismo y el capitalismo, etcétera, y los sujetos de a pie, esos que somos, ustedes y nosotros, y que no tenemos la posibilidad de ser narrados en las historias, desaparecen y con ellos desaparece su capacidad de agencia. Entonces podemos hacer mucho trabajando el futuro como categoría de la temporalidad, por ejemplo en geografía, vinculado a estudios de la sostenibilidad, en historia, trabajando futuros pasados, futuros posibles, etc. Para cerrar, quería compartirles una frase de Adamowski. Si ustedes ven ahí pulgarcito, en este caso pulgarcita, ya no aparece pixelado. El píxel es la unidad menor de la imagen en el mundo digital. Quizás, ojalá, a través de este recorrido posible que les he mostrado, esos píxeles nos devuelvan a ese sujeto que está detrás para que pueda habitar este mundo digital de manera alternativa, ¿no? Dice Ezequiel Adamowski, un historiador que a mí me gusta mucho, que en la crisis de historicidad, ¿sí?, que caracteriza la cultura actual, la cultura posmoderna, en que la lógica espacial desplaza la temporalidad y el mundo pierde momentáneamente su profundidad y amenaza en convertirse en un flujo de imágenes fílmicas carentes de densidad, de lo que se trata, dice Ezequiel, es de trazar mapas cognitivos que nos permitan aprender nuestra ubicación como sujetos individuales y colectivos y recobrar la capacidad para actuar y luchar
que se encuentran neutralizadas en la actualidad por nuestra confusión espacial y social. Muchas gracias. Espectacular, Celeste. A ver, espectacular. Gracias por estar presente hoy acá y a todos por también quedarse. Vas a, por supuesto, también recibir algo por parte del comité de la organización de este congreso. Chicas, sonrían para la foto. Muy bien.